Agradezco su presencia en esta charla y también a la maestra Guadalupe Cortés Díaz su amable invitación para impartir esta plática. Igualmente, aprovecho la ocasión para agradecerles a la maestra en educación Claudia Aranda Cotero y al sociólogo Carlos Martínez Islas, mis colaboradores, su valioso apoyo en mis proyectos. Cabe mencionar que se valen todas las críticas. También les expreso que me moveré en distintos niveles de abstracción y en diversas direcciones. Por ello, no esperen una disertación lineal esquemática. Igualmente, por la complejidad y diversidad de temas que se desprenden del título de la conferencia, no podré profundizar en ellos por el tiempo. Solo les indicaré las fuentes bibliográficas donde encontrarán más información. Me referiré a 4 tipos de prácticas: la práctica académica, la profesional, la práctica de investigación y la práctica sociopolítica. Y aquí quiero hacer una aclaración, es una manera de ver la práctica sociológica que seguramente difiere de otros especialistas cuando hablan del tema. Vamos a comenzar con un planteamiento central en el campo de la práctica sociológica, de la práctica educativa y política. Me apoyo en Paulo Freire, quien planteaba que no hay práctica educativa neutra ni práctica política por ella misma. De ahí que el educador tenga que preguntarse a favor de qué y de quién se halla al servicio, y por consiguiente contra qué y contra quién luchar en su posibilidad de lucha dentro del proceso de su práctica. Este planteamiento va a ser central en toda mi exposición. Partimos de que hay distintas interpretaciones de una misma realidad. Según sea la manera de concebir los fenómenos y procesos sociales, será el modo de orientar el proceso de investigación, de contextualizarlo en su realidad específica, de conformidad con el enfoque teórico elegido y, por tanto, de plantear el problema y las preguntas e hipótesis, al igual que orientar la recopilación de la información empírica y su análisis, así como la formulación de conclusiones y sugerencias. Este es un planteamiento central en el campo de la metodología de investigación que muchas veces se olvidan en los textos de metodología, de técnicas de investigación. Según sea la interpretación del mundo, de la vida, de la sociedad, va a ser la manera de orientar los procesos de investigación. Voy a irlo demostrando con hechos concretos, experiencias específicas. En la siguiente lámina, me refiero a una polémica que tuve, 2 polémicas que tuve en 1992 con el historiador oficial del régimen de Salinas de Gortari, que era Enrique Florescano, y el representante presidencial para las zonas fronterizas, Jorge Bustamante. El periódico La Verdad de Tamaulipas reproduce de manera bastante objetiva esa polémica que se dio con estos representantes del gobierno de Salinas, y aquí se muestra que hay distintas concepciones en cuanto a los libros de historia. ¿Por qué razón señalo esto? Porque en esa ocasión se habían suprimido de los libros de historia de primaria varios héroes que antes veíamos al leer la historia. Se habían reducido otros a su mínima expresión, y esto desconcertaba a los padres de familia. Y como padre de familia lo viví y tuvimos reuniones en las escuelas donde estaban nuestras hijas y discutimos esta cuestión con los directores del plantel. Se dio la oportunidad de estar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en septiembre del 92 y ahí estaba también invitado al Congreso el historiador oficial Enrique Florescano, y yo le pregunté, y me voy a quedar con él porque el otro es el Tratado de Libre Comercio. También tuvimos una confrontación en ese entonces con el representante oficial del presidente de la República para las zonas fronterizas, Jorge Bustamante. Por el tiempo solamente me quedo con la polémica con respecto a los libros de historia. En la siguiente lámina, cuando yo le preguntaba por qué ese
esa tendencia a olvidar o minimizar ciertos personajes y a desaparecer otros, el doctor Enrique Flores Cano señalaba de manera contundente: en los libros de texto de historia se encuentra una carga política, ideológica de los grupos en el poder y no puede ser de otra manera. Sobran los comentarios, ¿sí? Nuevamente, concepciones distintas de una misma realidad. Ahí está el periódico con toda la polémica. En la siguiente lámina, casi 10 años antes, había tenido una polémica con el doctor José Narro Robles, que fue rector de la Universidad Nacional y después secretario de Salud con el presidente Peña Nieto. En aquel entonces era mi comentarista en una conferencia sobre salud, enfermedad, desde una perspectiva social. Y después de mi intervención, el doctor José Narro Robles señaló contundentemente al comentar mi ponencia de que yo mentía y que iba a mostrar la otra cara de la moneda. Y desde la perspectiva propia de un funcionario, trató de demostrar que había mejorado la salud de la población. No me detengo más en esto, le repliqué señalando que no se tomaban en cuenta varios aspectos sociales en el análisis del proceso de salud, de enfermedad y de la práctica médica. Pues fue una polémica muy fuerte, aunque respetuosa. En el capítulo 14 de ese libro está toda la polémica. Años después, en 2009, la polémica con los funcionarios de primer nivel del sector salud del gobierno federal en el tiempo del presidente Calderón. También tuvimos una discusión muy fuerte sobre la influenza en el Club de Periodistas. Ahí se realizó esa mesa redonda que se transmitió por internet. Fue una discusión fuerte al respecto, con posiciones encontradas como sociólogo y los demás miembros del gabinete del área de la salud del gobierno federal, y pues nunca llegamos a acuerdos. Teníamos concepciones distintas en cuanto a las causas y consecuencias de la influenza. Seguimos adelante, y esto pues tiene que ver con mi concepción de lo que es la práctica sociológica, de no quedarme nunca callado cuando, a través de mis investigaciones, de mis experiencias sociales y académicas, profesionales en concreto, permito saber en dónde puedo tener la certeza de que tengo la razón, y en ese momento actuar con la debida responsabilidad para hacerlo ver en los foros donde tengo que intervenir. Aquí, un año antes de esa polémica, algo que tiene que ver con la práctica de investigación sociológica, se presentaron dos preguntas para la consulta energética por parte del gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y la Asamblea de Representantes en julio del 2008. Cuando leí esas preguntas, no salía de mi asombro, porque supuestamente fueron hechos por investigadores de 3 universidades y se presentaron en primera plana en los periódicos principales del país. Y pues empecé a redactar un documento que abarca 16 páginas, que Hacer Política me pidió una síntesis de ese documento, en donde yo cuestionaba las preguntas y planteaba que eran confusas y que no iban a proporcionar información válida y confiable. No me quedé en esto, también lo publiqué en la siguiente lámina, en la periódico La Jornada, cuestionando la claridad y precisión de las preguntas de la consulta energética, y también en otros periódicos como es Milenio, en la Universidad en Línea, y pues también en Radio Educación me dio media hora en la siguiente lámina para que expusiera mis cuestionamientos a las preguntas del gobierno del Distrito Federal que se habían formulado para la consulta energética, hechas por investigadores de 3 universidades.
Eh, no solamente cuestioné estas preguntas, sino también hice propuestas de cómo deberían estar redactadas las preguntas, para que de este modo no solo se quede la crítica, sino haya propuestas claras, precisas, y de este modo, pues no se vea a las sociólogas y sociólogos como todólogos que no aterrizamos, que estamos siempre en las nubes. La idea es orientar el proceso de conocimiento en la transformación de la realidad social. Y lo que más me sorprendió en plena pandemia, cuando se publica el 1 de octubre de 2020, la pregunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta popular que se llevaría en 2021, y cuando la vi publicada en la tarde del 1 de octubre de 2020, no cabía de mi asombro y no pude dormir esa noche. Me puse a redactar un texto cuestionando esa pregunta. El texto se encuentra en el blog de mi página electrónica y pues me atreví a plantearle que era una pregunta confusa, profusa y difusa. Ahí está la pregunta. La analizo en 13 páginas, esta pregunta, que se encuentra en el blog de mi página electrónica. En la siguiente lámina, pues con todo respeto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo les envié a todos ellos el documento. También a la secretaria de Gobernación, que era Sánchez Cordero, al presidente de la República y a las comisiones de Ciencia y Tecnología del área política de la Cámara de Diputados y de Senadores, para enterarlo de esta situación. Y les indico aquí que pues deben mejorar su preparación metodológica, con todo respeto a su investidura, porque no se le puede hacer preguntas a la realidad sin tener una preparación adecuada en el campo de la teoría, de la metodología, de las técnicas de investigación. Ahí está el documento en mi página electrónica. Adelante, ya está ahí. Nuevamente la crítica, no contestaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después supe a través de otra persona que tomó conmigo un doctorado que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sí les llegó el correo a los ministros. Hago mi propuesta de redacción con base en mi experiencia y práctica en el campo de la investigación, para que no se quede solamente en meras críticas, sino hacer propuestas concretas. Todo esto tiene que ver con mi forma de ver la práctica sociológica, de no quedar encerrada en los textos, en las aulas, en los recintos universitarios, sino que salga a la calle, a las plazas, y que participen polémicas las y los sociólogos cuando se considera necesario, y de este modo también que la concepción sociológica sirva para orientar procesos de conocimiento más acertados de la realidad social. La siguiente lámina, pues nuevamente no puedo yo sustraerme de estar en las polémicas, no incluyo todas, solamente algunas. En 2021 se empezó a dar la polémica entre el presidente de la República y las autoridades de la Universidad Nacional, a raíz de las declaraciones del presidente López Obrador sobre la prevalencia de la antidemocracia en la UNAM y de la presencia del neoliberalismo. Ahí está mi cuestionamiento. Preparé un documento que ahí se incluye en la publicación, que se encuentra en mi página electrónica, demostrando la presencia de la antidemocracia y el neoliberalismo en la UNAM, concretamente en los procesos de evaluación. Las pruebas las tengo a la mano, entre muchas otras. Adelante, lo siguiente. Todo esto me lleva a confrontarme con la corriente del positivismo, que es la corriente que sigue dominando hoy la formación, no solamente sociológica, sino en todos los tipos de profesiones, ¿no? Y que surge con Augusto Comte, y vean lo que planteaba este personaje,
de que debemos considerar a todos los fenómenos como sujetos a leyes naturales invariables y por tanto, pues, en consecuencia no podemos alterarlos, influir en ellos para su cambio. Y pues esto es algo que vamos a ver con varios ejemplos concretos cómo lo hemos vivido en la práctica, cómo está presente la corriente del positivismo, con varios ejemplos que voy a ir incluyendo para mostrar que sigue vigente esa forma de ver el mundo, la sociedad, pero también de actuar en los distintos espacios sociales. En la siguiente, Durkheim, que consolida dicha corriente. Vean lo que expresa de entrada. Nuestro método nada tiene de revolucionario, ¿sí? Es esencialmente conservador y la misma idea de Comte se expresa ahí y por tanto no reconoce Durkheim como que tienen valor científico aquellas teorías llamadas socialistas, comunistas, porque no tienden a expresar hechos, sino a reformarlos. Y aquí entramos a un debate en donde se encuentran las ciencias sociales en general y la sociología en particular. Conocer por conocer o conocer para transformar. Y ahí la cuestión. En la siguiente lámina, de conformidad con mi práctica de hace más de 50 años en distintos espacios sociales, puedo señalar categóricamente que la práctica sociológica no puede estar sujeta a ningún paradigma. Son las circunstancias sociales y las condiciones del medio físico a las que determinan, en última instancia, la forma de concretarla y los resultados que se logran, aunque podemos modificarlas siguiendo el pensamiento de Carlos Marx. Y ahí está la tercera tesis de Marx sobre Feuerbach, en donde se muestra cómo, si bien el hombre es sujeto de las circunstancias sociales, puede en cierto momento hacer que cambien las circunstancias. En la siguiente lámina, y es que viene a plantear de entrada una situación que pues muchas personas en las áreas de ciencias sociales y de otros ámbitos universitarios pues no quieren llegar a esta situación. Lo que ya decía, quedarnos solamente con la interpretación de la realidad es muy interesante, necesario, pero nunca será suficiente desde mi perspectiva. Por eso, desde hace ya muchos años, en el contexto familiar en el que pasé mi infancia y adolescencia, mi padre me enseñó a protestar cuando lo consideraba pertinente. Lo que se trata, dice Marx, de lo que se trata de transformar esa realidad, ese mundo. Adelante. Y aquí mis planteamientos centrales de la práctica sociológica desarrollada a través de la práctica académica, profesional, sociopolítica y deportiva. Es un proceso sociohistórico, la práctica sociológica es un proceso dialéctico y es un proceso objetivo-subjetivo. Voy a ir poniendo ejemplos para ir mostrando estas tesis que aquí presento. Adelante. Bueno, en cuanto a la investigación como proceso sociohistórico, es la investigación sociológica que comencé cuando se inició la pandemia de COVID-19 y que incluye en el libro que se encuentra ahí. La inicié una semana después de que se decretó en México el confinamiento. Esto debido a que pues, fui asesor investigador de la Subdirección General Médica del Seguro Social y trabajaba en el centro médico. También fui profesor de la Facultad de Medicina de 1978 a 83 y pues tomé varios cursos en el posgrado de medicina sobre epidemiología y medicina preventiva y social, entre otras actividades académicas que realicé en el campo de la epidemiología y de la medicina preventiva y social. Por eso me animé a iniciar una investigación sociológica sobre el tema. Y vean lo que sucedió. Tiene que ver primero con que las circunstancias me orillaron de inmediato a dejar lo que estaba haciendo para dedicarme de lleno con el apoyo de mis colaboradores a recopilar la información y a iniciar
una investigación con un enfoque sociológico, y pues el 15 de abril, a los pocos días, concreté un documento que se lo envié por correo a las autoridades sanitarias del país, inclusive al presidente de la República. Sin embargo, la pandemia me obligó a seguir investigando y el artículo se convirtió en un libro que abarca más de 1000 páginas. Y todavía tenemos que actualizar los últimos movimientos del SARS-CoV-2 para incluirlas en el libro. El proceso de investigación nunca tiene parada final porque la realidad tampoco tiene parada final. Esto muestra eh, que es un proceso pues dialéctico, sociohistórico, y en todo esto está también la objetividad, subjetividad, que vamos a ir desglosando poco a poco con algunos ejemplos concretos. En la siguiente lámina, ahí está la subjetividad. De acuerdo con mi experiencia, se expresa en la ideología, es decir, las ideas acerca del mundo y la sociedad, y se convierte en objetiva cuando se expresa en prácticas sociales específicas. La subjetividad también se manifiesta a través de emociones y sentimientos, y en nuestro aparato psicofísico, cuando realizamos ciertos análisis, síntesis, en el proceso de conocimiento, o observamos de cierta forma algún fenómeno, o cómo responde nuestro organismo a las condiciones del medio físico. Está presente la subjetividad, entre otros aspectos. En la siguiente lámina, aquí nuevamente se reproduce la concepción conservadora del positivismo en ese programa del Chavo del Ocho. Semanas antes de que falleciera el protagonista del Chavo del Ocho, que fue el finales de noviembre de 2014, semanas antes a Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, me solicitó una entrevista para que pudiera yo expresar mis puntos de vista acerca de ese programa. Revisé varias veces la entrevista hasta que le di el visto bueno. Se divulgó en varios portales y en más de 14 países. De capítulo 4 están todos los periódicos, revistas, radio, televisión de distintos países de América, inclusive Estados Unidos y Brasil, en donde mostraba mi cuestionamiento al programa del Chavo del Ocho. Y pues hace unos días, justamente el lunes 13 de febrero, estuve en la normal de Atlacomulco, Estado de México, y les pregunté a 800 estudiantes de esta normal y otras normales ahí presentes, cuando toqué este tema, quiénes veían el programa El Chavo del Ocho, y la inmensa mayoría, si no es que todos, levantaron la mano. En el aniversario del natalicio del personaje de Chespirito, un distinguido académico con muchos reconocimientos nacionales e internacionales, que está conmigo en el Facebook, pues le dedicó un homenaje al personaje, porque lo hacía reír mucho. Ya quise presentar hoy, sin mencionar su nombre, lo que él dijo, pero ya lo había eliminado de su perfil. Seguramente alguien le dijo que eran demasiados halagos a ese personaje. ¿Y qué dice Henry Giraud al respecto sobre el positivismo? Reproduce cotidianamente por diversos individuos pertenecientes a los diversos grupos, sin que se den cuenta de que tal actitud se expresa en conductas que refuerzan las relaciones sociales dominantes en una sociedad determinada. Es decir, actuamos de manera positivista sin darnos cuenta muchas veces en los diversos espacios sociales, reproduciendo esa corriente y las relaciones sociales dominantes, eh, entre otros las relaciones de explotación, la ideología machista, la discriminación, etcétera. En la siguiente lámina, bueno, mi práctica sociológica siempre ha estado condicionada por las circunstancias sociales que se viven en el aquí y en el ahora, documentadas en libros y videos. Solamente apunto 2 o 3 para que se vea cómo no puedo estar yo dedicado solamente a un proyecto cuando las circunstancias me llevan por otros caminos totalmente distintos. El diciembre de 2015
se inician los preparativos para restablecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y me pido una entrevista a la revista Siempre para que hable del tema, porque desde hace muchos años he viajado a Cuba y terminando, después de la entrevista, regresando, me puse a trabajar las notas que había escrito en todos mis periplos por la campiña cubana, haciendo actividades académicas en todo el país para pues sustentar un trabajo que se intitula Cuba, Apuntes de un Viajero Mexicano. A raíz de esa entrevista, la investigación y evaluación en el CONACYT también surgió en 2019 porque no les daban las becas, se las habían quitado a 250 becarios del CONACYT de doctorado y postdoctorado que estaban varados en el extranjero, y tuve a petición de ellos que intervenir. Además de la austeridad y la lucha contra la corrupción, uno de los propósitos principales del gobierno es que de la democratización de las instituciones y de la sociedad entera. Es incomprensible el silencio y abandono a quienes se preparan profesionalmente en las mejores universidades del mundo. Por lo anterior, el Comité de Becarios en el extranjero, por mi conducto, exige a las autoridades del CONACYT la publicación de los criterios de evaluación tal como se aplican y no solo los que están escritos en los documentos oficiales. Segundo, que tales criterios no se ciñan a una visión administrativa, concretamente de índole presupuestaria. Y tercero, dar a conocer los nombres de las personas encargadas de la evaluación. Solo de esta manera puede haber una evaluación transparente, eficiente y profundamente social, en el sentido de que la valoración del trabajo científico no tiene razón de ser si no se considera el aspecto humano-social de los becarios. Esto, si realmente quiere terminarse con la visión neoliberal que hoy domina el CONACYT, puesto que dicha institución no es una empresa. Aprovecho el espacio para dar a conocer la grave situación en la que viven los becarios al no saber si podrán concluir sus estudios doctorales, pues su situación legal y económica en los países donde estudian depende del apoyo económico e institucional del CONACYT. Por ello, exigimos un diálogo urgente con las autoridades de la institución para atender el caso de los becarios rechazados debido a la incertidumbre y total intervención en la que se encuentran. Estamos conscientes, los becarios y quien suscribe este documento, de las circunstancias difíciles por las que actualmente atraviesa México, sobre todo porque todavía se está llevando a cabo la transición hacia una política en la que se espera un mayor sentido de equidad y de justicia, después de muchos años de vivir exactamente lo contrario. Por lo anterior, termino con esto, por lo anterior, planteo la siguiente reflexión, que es a la vez una pregunta. ¿Por qué los becarios del CONACYT tienen que pagar las consecuencias de la corrupción de aquellos funcionarios que en los gobiernos anteriores despilfarraron los recursos públicos en dependencias federales y estatales, situación que ha obligado al gobierno del presidente López Obrador a impulsar medidas de austeridad, las cuales, sin embargo, están afectando de diversas formas los estudios doctorales de los becarios de CONACYT, al igual que las actividades científicas de miles de investigadores de México? Muchas gracias. El plagio de mis libros en un texto del INEGI y en otros de varias universidades se empezó a desarrollarse el libro el 21 de septiembre, cuando
descubrí en mi perfil de academia.edu que compartían un texto del INEGI en donde muchas citas textuales eran mías y que me dieron los créditos correspondientes. Igual, el enfoque sociológico de la pandemia ya hablé por qué. Y luego también lo del Chavo del Ocho. En 2019, la cadena de radio y televisión BBC de Londres, la más importante de Europa, me pidió una entrevista para hablar de una frase del Che Guevara, porque leyeron el libro sobre Cuba que había escrito, en donde menciono que había entrevistado a la esposa del Che Guevara y a varios comandantes amigos del Che Guevara eran mis amigos. Ahí está en ese video el correo original del corresponsal de la BBC de Londres y mi respuesta. Y pues nuevamente el Chavo del Ocho volvió a salir aquí hace unos días. Me acaban de invitar de la agencia de noticias española EFE, pues una entrevista para el Chavo del Ocho y también de Los Ángeles, California, de un programa de radio para hablar sobre el Chavo del Ocho. Vean la influencia que ha tenido este programa en toda América y en España, en otras partes del mundo también. La siguiente. Yendo hacia atrás, quiero referirme a cómo se fue gestando mi práctica sociológica cuando ingresé a la Subdirección General Médica hace ya muchos años, hace 50 años justamente, en este año, y participé en varios estudios de actitud del personal médico, enfermería, derechohabientes, en investigaciones diversas, tanto regionales, nacionales, que guardo en mi poder. Tuve la precaución de sacar copias cuando todo se iba, me quedaba con una secretaria para fotocopiar cientos de hojas. No había como hoy la posibilidad de respaldarlas en memorias. Tengo en mi poder todos esos estudios donde participé. En la siguiente, también investigaciones socioantropológicas que hicimos en Oaxaca y en Chiapas, que cito en el libro Guía para realizar investigaciones sociales. Eran estudios funcionalistas, no puede ser de otra manera, porque buscaban pues evitar conflictos, hacer más funcional el sistema IMSS, entre otras cosas. Y de este modo, pues la investigación sociológica se llevó a cabo con ciertos fines institucionales, los cuales son válidos. Después no me quedé con esto cuando renuncié al Seguro Social en 76 y tuve que andar otros caminos totalmente distintos. En la siguiente lámina, durante todo mi recorrido en diversas prácticas sociológicas, la práctica me ha llevado a ir visibilizando, concretando en mi práctica profesional y sociopolítica todos estos conceptos, entre muchos más que no caben aquí en esta lámina, pero una cosa es leer esos conceptos en los textos, escucharlos en las aulas, y otra cosa es vivirlos en las prácticas específicas concretas. Podría poner un ejemplo de todos estos estados, de la concepción de Antonio Gramsci, encarcelado por Mussolini en 1926 en Italia. Este revolucionario decía que el Estado es una expresión mitad bestia, mitad hombre, mitad consenso, mitad represión. Y esto lo viví varias veces en mi práctica sociopolítica, cuando en cierto momento había la represión, pero también buscaban las autoridades llegar a ciertos consensos con nosotros para evitar que el conflicto se agrandara. Esto más adelante daré algunas pruebas de estas situaciones que vivimos en el estado de Morelos. Quiero comentarles que el estado hay que vivirlo, hay que saber cómo se expresa en distintos niveles de abstracción. Lo enfrenté en enero de 1991 cuando dirigimos un movimiento académico político, el único que ha habido en la Universidad Nacional, para evitar la imposición de la rectoría del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Una de mis colaboradoras en la clase trabajaba en la Presidencia de la República en esas fechas muy álgidas del movimiento, y pues cuando llegó conmigo a clase me dijo bastante preocupada que quería hablar conmigo después de la clase porque tenía algo importante que decirme. Ya en mi cubículo me dice, hoy en la mañana me pasaron su expediente de gobernación. Ellos no saben que yo trabajo con usted. Que pues, sí, es la expresión del Estado. Y usted me lleva a la lista de todas las actividades que yo había realizado 20 años antes en Morelos. Esa es una de las tantas expresiones del Estado que he vivido. Adelante. En 1977-79 estuve como jefe de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en el 83 el director me nombra coordinador del Centro de Estudios del Desarrollo de esa facultad, y pues meses después lo transformé en el Centro de Estudios Sociológicos. En la siguiente lámina, ese es el plan de trabajo que presenté hace justamente 40 años. Y vean lo que ahí tengo el documento original. Solo vean la orientación que pensaba darle a ese centro de estudios, de el cambio, de orientar dicho cambio a las distintas esferas de la sociedad y que sirviese a las mayorías nacionales. En la siguiente, también preparar a estudiosos de la realidad social con un enfoque crítico de los fenómenos sociales que redunde en beneficio de la clase mayoritaria de nuestro país. Es lo que había yo, pues, visto como necesario para la carrera de sociología en función de lo que había vivido en el movimiento del 68 y en otros movimientos campesinos en donde había participado. En la siguiente lámina, bueno, es la apreciación del Colegio de Sociólogos de México como presidente del Consejo Directivo. Solamente voy a poner unas cuantas de esas participaciones. Nuevamente las polémicas. Les pregunto a ustedes, ¿qué harían si tienen que hablar porque difiere la formación sociológica que han tenido respecto a la manera como se da el debate en un espacio público? Se quedan callados, o actúan y exponen sus puntos de vista debidamente fundamentados y entran a la polémica. Esa fue una polémica con psiquiatras y psicólogos clínicos sobre el suicidio. La causa principal del suicidio era la depresión, y decían los especialistas, si una persona se sentía deprimida o sus familiares advertían esta situación, deberían buscar de inmediato atención profesional para superar ese problema. Y pues siempre insistía, en los 5 días que duró el programa, se olvidaban de un hecho que no podía ignorarse en cualquier sociedad, que el individuo no es un ser abstracto, sino un ser social en el que se manifiesta la complejidad de las relaciones sociales. Yo le decía, para ir a buscar una atención especializada se requiere tiempo, dinero, y la gente no tiene posibilidades, la inmensa mayoría. ¿Qué hacemos? O no se encuentran especialistas en poblaciones pequeñas para atender esos problemas de depresión que pueden orientar al suicidio. Bueno, como anécdota, al final los psiquiatras y psicólogos no se quisieron despedir de mí, se salieron malhumorados, y pues ahí terminó mi participación en este programa. En la siguiente lámina, pues aquí no otro debate entre partidos políticos. Organicé el primer debate entre partidos políticos en México cuando estuve al frente del Colegio de Sociólogos de México, y por eso primero el partido en ese entonces oficial, el PRI, asistió. Y nuevamente aquí no relato más porque lo tengo en un libro. Se dio la cuestión de la objetividad y subjetividad en cuanto a la presentación de los datos para apoyar ciertas ideas o políticas o acciones del partido oficial. Ahí está ese periódico. Adelante. Inauguramos el primer congreso nacional sobre la práctica sociológica que organizamos en el 85. El 17 de octubre del 85, le pedí al rector Jorge Carpizo que lo inaugurara en la Torre de Humanidades de la UNAM. Ahí está él también al lado mío.
y duró 3 días. Invité a todos los jefes de la carrera de cirugía de todo el país a que estuvieran coordinando las mesas de trabajo, cosa que aceptaron, pese a que un mes antes había pasado el sismo, el 19 de septiembre. Aún así, asistieron. Adelante. También organizamos el primer foro sobre problemas sociales de la mujer en 1986 para destacar el papel de la mujer y cómo la crisis afectaba más a las mujeres y sigue afectando más a las mujeres que a los varones. Como hoy la pandemia afecta más a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes que a los hombres. Es una realidad allí lamentable que todavía persiste. Adelante. Ahí hago referencia a la parte, a una cuestión que incluí en la inauguración del foro. Ya no me detengo más. Esto está en una publicación. Adelante, en la siguiente lámina. Bueno, esto tiene dos. Presento esta situación porque es un hecho inédito, insólito, que no se conoce mucho en México. Y fui testigo presencial cuando Pablo González Casanova iba a recibir su premio nacional de historia, filosofía y ciencias sociales. Yo iba invitado como presidente del Colegio de Sociólogos de México. Cuestionó en su discurso duramente al presidente de la República, al poder presidencial. Esto está el documento, tengo el original. Con ese título aparece en el blog de mi página electrónica y un video también que se preparó al respecto. Yo pensaba hacer una reseña del evento, pero cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en pleno Palacio Nacional, le aplaudimos más de 3 minutos a Pablo González Casanova. Era el 84, no era hoy, ¿sí? Y estaba la cara de mal humor del presidente y todo su gabinete, ahí mostrando su desacuerdo. Y ya estaba anunciando el maestro de ceremonias a Carlos Fuentes, el siguiente galardonado, y no seguía, ni no dejamos de aplaudir. Terminando de aplaudir, me acerqué de inmediato a ver al doctor González Casanova para que me prestara su discurso, y de regreso al metro, por metro al Colegio de Sociólogos que se encontraba en Copilco, fui separando los párrafos para enviarlos de inmediato a la prensa. Ya me esperaban el mensajero y la secretaria en el colegio, y de ahí mismo partió el emisario para dejar en todos los periódicos. No es como ahora, por correo, había que entregar uno por uno. Y de todo lo que enviamos, 4 periódicos que allí están, se atrevieron a publicar lo que yo envié de ese discurso que hoy sigue siendo válido. Y más porque termina Pablo González Casanova con esta frase: aquí en Palacio Nacional, en el patio de honor, hago votos porque se democratice el país, los partidos políticos, los sindicatos, porque el pueblo quiere el poder. Y esto no le gustó a la presidencia de la República. A principios de enero de 1985, cuestiona duramente la presidencia de la República en el New York Times, el principal periódico del mundo, al doctor González Casanova. ¿Sí? La Universidad Nacional nunca salió en su defensa, y como presidente del Colegio de Sociólogos de México me reuní con los demás expresidentes del colegio y el consejo directivo y decidí que deberíamos apoyar al doctor González Casanova para sacar un desplegado en la revista Proceso, cuestionando duramente a la presidencia de la República por las críticas infundadas a la personalidad y al trabajo del doctor González Casanova. Todo esto está en las publicaciones, están en el video y en el documento que aparece en mi página electrónica. Nuevamente, las realidades que se presentan en cierto momento alteran el plan de trabajo que uno tiene. Adelante. El fútbol, también ahí me pidió el periódico de La Prensa mi opinión como presidente del Colegio de Sociólogos de México. La di cuestionando la manera como se maneja el fútbol en nuestro país y en el mundo entero. No me detengo más. En la siguiente, ya como expresidente,
del colegio me pidieron nuevamente mi opinión por el Mundial del 86, y ahí están mis declaraciones en la revista Jueves de Excelsior. Ahora vienen mis planteamientos centrales de la propuesta metodológica desarrollada a través de mi práctica académica, profesional, sociopolítica y deportiva. Igual que en mi práctica sociológica, es la investigación un proceso sociohistórico, dialéctico y objetivo-subjetivo. Y aquí, a pesar de todo esto, aquí Paulo Freire señala cómo está presente la visión positivista en la educación, y él dice, en vez de comunicarse, el educador hace comunicados que los educandos meras incidencias reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción bancaria de la educación. En la siguiente lámina, y lo mismo que hemos visto desde siempre en las universidades, en las escuelas primarias, secundarias, en el nivel medio superior, la reproducción de la concepción positivista en el campo de la educación en todos los niveles y ámbitos del país. Tengo muchas experiencias para mostrar la veracidad de este planteamiento de Paulo Freire. Por falta de tiempo no las relato. En la siguiente lámina, vean un caso concreto, la visión positivista de la investigación. Esto lo he visto en Facebook, libros, manuales que incitan a leerse porque facilitan aparentemente de modo sencillo la realización de cualquier tipo de investigación. 20 pasos sencillos para hacer una propuesta de investigación científica. Es una concepción reduccionista del proceso de investigación con la cual estoy en desacuerdo. Esto es un texto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. He estado varias veces en 3 ciudades donde está esa universidad, que es la única oficial en Guatemala, con mi propuesta dialéctica, y pues no es fácil romper con la concepción reduccionista propia de la visión positivista de la educación, de la investigación. Adelante. Aquí nuevamente. Método 100 horas para escribir la tesis doctoral. También es una concepción reduccionista del proceso de escribir una tesis, un trabajo de tesis con la que estoy en desacuerdo. La práctica me ha mostrado, ¿no?, que en 16 días trabajando 8 horas diarias no es posible escribir la tesis doctoral. Sin embargo, la gente se lo cree. Adelante. Y claro, pues aquí no incluyo aquí una tabla de emoticones, porque también la gente se lo cree y pues de ahí desprenden los emoticones que considera pertinentes, y en lugar de expresar con palabras sus sentimientos, anhelos, frustraciones, deseos, pensamientos, ponen un emoticón. Y se nos va restando la capacidad de expresarnos, de pensar, de reflexionar. Adelante. Esa es mi propuesta que inicié en 1978 para el 90, 12 años después, ya más o menos se iba depurando. Cuando se publica en el libro de formación sobre investigadores educativos, en el 92, ya estaba más depurada, es una propuesta. Vean que hay varias vías de entrada para llevar a cabo la investigación. Depende de las circunstancias donde nos movamos. No es lo mismo hacer una investigación
en el área académica, para trabajos de tesis o en institutos universitarios de investigación, que cuando estamos laborando en el medio profesional, en el medio social, en las ONGs, partidos políticos, donde se imponen otras realidades. Y alguien puede comenzar por los elementos teóricos revisándolos, otras personas revisando la información empírica disponible sobre el tema. Alguien puede comenzar a plantear preguntas generales, otros pueden comenzar a delimitar el tema. ¿Qué es lo que viene primero? No hay aquí una serie de pasos, etapas ligados mecánicamente. Para mí la investigación es el conjunto de procesos específicos vinculados dialécticamente en el que se va y se viene y pues las flechas están en todas direcciones y vean ustedes que después de mucho tiempo, pueden durar semanas o meses, se va reduciendo el camino cuando ya podemos nosotros formular las hipótesis que tratan de dar respuesta a las preguntas de investigación y de ahí su operacionalización para derivar las variables, indicadores, referentes empíricos y saber qué tipo de técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos vamos a diseñar. Recuerden que a Carlos Darwin le llevó 30 años concretar sus ideas acerca del origen de las especies. Para 1859 logra publicar un breve artículo con las ideas principales acerca del origen de las especies. Le llevó 30 años. En la parte superior derecha hay algo que ningún esquema de investigación hay en el mundo. Me atrevo, porque la práctica me ha mostrado la validez de lo que ahí se escribe. Si no revisen su historia personal en el trabajo de investigación, el proceso de investigación es un proceso objetivo, subjetivo, en donde hay presencia de valores, prejuicios, deseos, limitaciones que me llevan a exclamar: no encuentro la salida, estoy perdido, me siento frustrado. Y esto yo lo vivo cotidianamente. Cuando suceda esto, dejen la computadora, sálganse a dar un paseo. En mi caso, me voy al gimnasio, ¿sí? O salgan a tomar un café con las amigas o amigos y olvídense de, del trabajo y vuelvan después y seguramente van a encontrar poco a poco el camino. Por eso es un proceso objetivo-subjetivo. Esta es la dialéctica del proceso de investigación, descrita a grandes rasgos, en que tengo en un texto que voy a poner más adelante. La siguiente es la manera como se expone el trabajo de investigación. Son dos lógicas totalmente distintas, ¿sí? En donde hay aquí un orden para presentarse un trabajo de tesis, un trabajo que se va a publicar en una revista, ¿sí? Etcétera. Desde la portada, el índice, hasta llegar a conclusiones, sugerencias, capitulado, anexos, bibliografía. Es distinta la lógica de investigación que la lógica de exposición del conocimiento. Es diferente la forma como se investiga en el mundo académico de cómo se hace en el ámbito profesional. Y no es lo mismo haber hecho investigación sociológica hace 30, 40 años como la que hoy podemos desarrollar con los nuevos recursos tecnológicos disponibles y con mayores conocimientos teóricos sobre los problemas que investigamos, etcétera. Y no es lo mismo cómo se enseña a investigar en las aulas, en los libros, y otra cosa muy diferente es cómo se aplica la metodología de investigación en la práctica concreta. Podría poner varios ejemplos al respecto de cómo las circunstancias sociales pueden llevarnos por caminos que ni siquiera sospechábamos cuando estudiábamos la carrera de sociología. Adelante, la siguiente lámina. En este texto, Métodos para la investigación social, una proposición dialéctica, está detallado mi metodología de investigación y se describen estos dos esquemas. Se puede descargar completo sin costo en mi página electrónica. Ustedes saben que los autores tenemos los derechos de autor, pero no los derechos de divulgación de la obra, de nuestras obras. Y esto, los PDF que ven ustedes de ciertos libros en internet, se debe a que alguien lo sube por su cuenta, pero no es el autor, porque lo tiene prohibido por la legislación que viene desde la UNESCO y en México también. Yo en mi caso, pues me atreví a compartirlos y pues estoy esperando demandas de 2 editoriales porque no les pedí permiso para subirlos, porque si lo hacía me iba a tardar más tiempo en compartir los libros de modo gratuito y completos. Así que
Esas son las realidades que tenemos. Parto de una cosa, se globaliza la economía, pero también se globaliza la solidaridad académica. Por tanto, pues no importa las consecuencias, sino tratar de que la lectura no tenga ningún costo, porque los libros son de quienes los leen. En la siguiente lámina es una investigación que me llevó a un desafío, y esto a veces no se, es investigación en acción porque sobre la marcha se fue haciendo la investigación sin tener un plan de trabajo definido. Y en agosto de 2008 decidí hacerme totalmente vegano, me hice pruebas de laboratorio y gabinete y pues me hice pruebas en 2 laboratorios. Ahí están todos los resultados. Al mismo tiempo, con una media hora diferente de glucosa, todas la química sanguínea, y vean que muchos de los parámetros no coinciden de los 2 laboratorios, la glucosa, el colesterol, hay diferencias. Me compré mi glucómetro para tener otra medición y tampoco coinciden con la que me daban en el laboratorio, pues casi 1 hora de diferencia en la toma de la muestra de sangre. Nuevamente entramos al debate de la objetividad y subjetividad. Tengo un texto, los supuestos datos duros en la ciencia, objetividad, subjetividad de conocimiento, donde refiero algunas de estas cuestiones. En la siguiente lámina, de hace ya tiempo me he dedicado al deporte, participando en carreras de distinta distancia y en el gimnasio, y pues esto me llevó a incluir, entre otros conceptos, cultura deportiva, de salud, eh, alimentaria y deportiva. Ahí incluyo algunos de estos elementos de la cultura deportiva, pero en la siguiente lámina muestro cómo sufrí una lesión en el gimnasio por un descuido y amplié el concepto mencionado, cultura deportiva, el cual se incluye ya en el nuevo texto que estoy preparando, Sociología del Deporte, una experiencia en la tercera edad, que está en preparación. Cómo la práctica nos lleva a actualizar, a cambiar, a modificar lo que teníamos antes escrito sobre tal o cual actividad, en este caso deportiva. En la siguiente lámina, bueno, esto me llevó a estar nuevamente en el debate cuando entrevistan a la jornada de especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en 2018, señalando que eran un riesgo para la salud las dietas veganas. Al otro día publiqué mi desacuerdo, señalando que sí es posible vivir con una alimentación de este tipo sin que la salud se deteriore y además se puede realizar una actividad física e intelectual intensa y prolongada. Esta hipótesis la demuestro con base en la práctica y ahí está en el texto. Si no están de acuerdo con esto, los invito a que realicen un experimento. Me sumo al experimento. Durante un año nos recluimos en un lugar con un grupo control y otro experimental, en donde el grupo experimental tengamos dieta vegana y realicemos actividades físicas intensas y prolongadas, igual que actividades intelectuales, y el grupo control no se tendría este tipo de actividades, pero sí controles de médicos y de pruebas de laboratorio y gabinete cada mes durante un año. Ahí está la prueba. Mis teléfonos lo tiene en la jornada para que si querían hablarme. Bueno, es nuevamente la práctica como criterio de verdad para construir conocimientos, formular hipótesis, teorías y para probarlas y para orientar los procesos de transformación de la realidad social. Adelante. Y ahora nuevamente aquí el sistema de citas del tema de citas APA. En 2013 me vi la ansiedad de escribir un capítulo con varias experiencias para demostrar que el sistema APA tiene varios inconvenientes en su uso. La siguiente, los agrupo en 8 tipos de críticas. Ahí está el artículo también. Y también, pues, con el sistema APA, con su uso, fue que en la siguiente lámina, bueno, está el libro donde se puede descargar, ver el capítulo 6, y en la siguiente, justamente por usar el sistema APA de citas,
fue que se prestó para que se diera un plagio de uno de mis libros en una universidad que cito ahí en el texto y señalo que justamente por el citado con el formato APA fue que se facilitó que se cometiera el plagio. Ahí pongo las fechas, las fuentes, todo, los detalles. Adelante. Aquí, en todo esto que estamos hablando, para mí hay un concepto fundamental que proviene de la psicología, el rapport. La Real Academia Española, en su órgano oficial de nuestro idioma, no lo reconoce, sino el de empatía. Y ahí está la definición de lo que significa el rapport, la posibilidad de que logremos confianza en el proceso de comunicación para obtener los objetivos deseados con la gente y que nos dé más información con menos resistencia y también que haya ese sentimiento de identificación con algo o con alguien. Y esto no solamente se da en una relación médico-paciente o pues la terapeuta con el usuario del servicio psicológico, sino también lo he visto en varios ámbitos de mi práctica profesional. Ahorita voy a poner 2 casos solamente y les voy a hacer unas preguntas a ver qué opinan. En la siguiente, la importancia del rapport en el trabajo de investigación, caso 1. En 2003, el director del penal de Hidalgo, de Mixquihuala, me habla para pedirme que si puedo darles un taller a los internos porque quieren hacer algunas poesías, escritos, cantos a la mare, y historias de vida. Y sí, le digo, con todo gusto, trabajaré con ellos. Voy el 3 de octubre de ese año, 2003, allá. Y pues, ¿qué harían ustedes cuando después de la primera sesión, que terminamos como a las 2 de la tarde, están preparando la comida a los internos y el director del penal te invita a salir a un restaurante ahí a un lado, cerca del penal, con el subdirector, para disfrutar de una buena comida? ¿Qué harían ustedes? En este caso, de inmediato le dije al director que prefería quedarme con los internos para convivir con ellos y de este modo estar en el comedor y tener la oportunidad de conocerlos más de cerca. Todo esto sirvió para que, terminando esa sesión, uno de los internos se acercase con la trabajadora social porque quería contarme algo, pero en privado, teniendo como testigo ahí está el nombre de la persona, Leticia Bojorges, la trabajadora social, y ya fuimos a un lugar ahí donde nadie nos escuchaba, y me dice que me había ya tenido confianza para decirme que ya no podía más con la carga que él tenía, porque estaba detenido, encarcelado por ciertos delitos, pero había cometido muchos otros por los cuales no estaba sentenciado. Y me empezó a enumerar todos los delitos que había hecho. ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Quedarse callados o denunciarlo? Pues habíamos acordado que todo iba a quedar entre nosotros y nos quedamos callados. Se había logrado la confianza, un interno, y después serían con todos, y todos escribieron lo que quisieron sin ninguna censura. Eso fue el acuerdo con el director del penal, no iba a haber ninguna censura y me iba a encargar de que no se censurara ningún escrito, tal como sucedió. En la siguiente lámina, esta es la importancia del rapport en la historia de vida. Cuando en marzo de 1999 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gobierno federal me piden con urgencia que participe de favor para hacer un estudio socioantropológico a fin de evitar la ejecución de un mexicano sentenciado a muerte en Estados Unidos, pues
Sobre la marcha fuimos preparando las entrevistas, porque íbamos a ir a buscar a los hermanos del sentenciado a muerte a Durango, en la Sierra de Durango, con la doctora Imas, que me acompañaría por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Realizamos varias entrevistas a los hermanos y ya en la noche, todavía cansados del viaje, nos dice el hermano del sentenciado a muerte que si queríamos ir a su casa porque ahí iba a estar una vecina cuyo hijo conoció en la adolescencia al sentenciado a muerte que estaba en Arizona. Y pues como investigadora, no podemos desdeñar esa oportunidad. Y le dijimos que sí. Cuando llegamos a las 8 de la noche, toda la familia y la vecina reunidos en la sala, viendo una telenovela. ¿Qué harían ustedes cuando el tiempo apremia? Porque teníamos que regresar al otro día a México y preparar el documento para la Cancillería para que se tradujera al inglés y se pidiese un nuevo juicio a Estados Unidos porque se sospechaba que tenía retraso mental Ramón Martínez Villarreal. Estaba acusado de asesinato. Cuando llegamos entonces estaban viendo la telenovela y pues no puede uno decirles a las personas que apaguen el televisor para iniciar la entrevista. Se mete uno en la trama de la telenovela y en los comerciales empiezan a preguntar sobre la trama de ella, en qué van y qué les parece. Y esto condujo poco a poco a que se estableciera el rapport y ya la señora de la casa fue y apagó el televisor para comenzar la entrevista con la vecina, sin que terminara aún la telenovela. Bueno, allí es una experiencia más, esta es una experiencia más de la importancia del rapport para que la investigación tenga el resultado esperado, siempre tomando en cuenta el contexto sociocultural de las personas. En la siguiente lámina, bueno, aquí publiqué este libro después de fundamentar bien el tema, porque es un tema bastante complicado, el rapport para conocer un fenómeno paranormal y para realizar un sociodrama real en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí contextualizo el rapport en el capítulo 4 y ahí muestro cómo me animé a hablar de este fenómeno después de ver que un premio Nobel de Física, que es el máximo galardón que otorga el mundo científico, estaba tratando de explicar los fenómenos paranormales desde una perspectiva de la teoría cuántica en la física. Y porque habían pasado hechos de ese tipo a raíz del tsunami en Japón en 2011, que eran similares a los que nos dio a conocer la persona protagonista de ese fenómeno cuando íbamos a la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí relato todo ese caso y cómo hice un sociograma real en la Universidad Pedagógica Nacional sin que estuviera detrás la gente de lo que iba a pasar, cuando ya estaba establecido el rapport con el auditorio. No me detengo más aquí. En la siguiente lámina. Nuevamente, la práctica sociológica no puede estar aislada del ámbito educativo. Ya voy a ir acercándome a la práctica docente. Accesiso es un órgano oficial, una asociación para la acreditación y certificación en ciencias sociales AC, que está en todas las universidades públicas y privadas en el área de ciencias sociales y humanidades. Y pues es una expresión del neoliberalismo de la evaluación de los planes de estudio. Me invitaron a una reunión con los evaluadores de esta asociación, la Coordinación de Sociología de la Facultad en 2016, y pues después de mostrar todo lo que habían hecho, de entrevistar a algunos alumnos, a asistir a algunas clases, de revisar la lógica de
los programas de estudio, que coincidieran los objetivos con los contenidos, la bibliografía, los métodos de trabajo, etcétera, los métodos didácticos. En la siguiente lámina, yo les planteaba que esta era una evaluación insuficiente porque lo que habían hecho no permitía jamás ir más allá. Se podría saber qué se enseña, cómo se enseña y evalúa, pero no se podría saber, en el punto 2, a quiénes se enseña, así como las condiciones laborales del personal docente de asignatura, que es la mayoría, sus condiciones materiales de vida y de trabajo. Asimismo, se dejaba de lado para qué se enseña, es decir, cuál es el propósito de la formación académica de nuestro contexto social. Nuevamente, diferimos en los puntos de vista. Para mí, esto es la evaluación también, no solamente lo que se expresa en el numeral 1, qué se enseña, cómo se enseña y evalúa, sino ir más allá todavía. Adelante, la siguiente lámina. Pues son dos experiencias sobre la práctica sociológica que he tenido en la facultad. Esto fue en 1992, hace más de 30 años, que relato en el libro Investigación en Acción en el Aula, Enseñanza, Aprendizaje de la Metodología. Todas las sillas estaban clavadas al piso en la facultad. Y yo daba cursos de metodología, de taller, y era una dificultad enorme para trabajar en taller, armar equipos de trabajo, y era un riesgo para la salud de las y los alumnos, porque podían caerse, resbalarse de las sillas donde se sentaban y pues decidí pedirle al secretario de Servicios Escolares que desplegara las sillas. No lo hice, llevé mis herramientas, yo conozco todos los oficios, soy de origen campesino, pero estaban no pegadas, soldadas con las varillas del piso. Me dio una semana, me dijo que en una semana iban a ir personas especializadas, y sí fueron, la despegaron mis dos salones. Otras personas, profesores, también pidieron que se despegaran sus sillas. Lo hicieron. Llegó el director que estaba fuera de la ciudad, se molestó muchísimo y ordenó que se clavaran las sillas nuevamente al piso. Yo fui con el secretario general de la facultad y les dije que no se atrevieran a clavar las sillas al piso. Nuevamente, porque iba a sacar el problema fuera de la universidad para que opinaran los pedagogos, los expertos en la educación, si era la forma más apropiada de organizar el trabajo académico de equipos en los procesos de formación de nuestra facultad. Y pues me dijeron que había problemas con el sindicato. Digo, no, díganle al sindicato que hablen conmigo. Yo fui fundador del sindicato porque en octubre de 1972, siendo empleado de estadística, que estaba en la rectoría del Departamento de Estadística, dirigí la toma de la rectoría para fundar el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, que después se llamó STUNAM. Ya se quedó en eso y durante 2, 3, 4 años quedaron los dos únicos salones despegados del piso. Después se fue imponiendo la corriente de libertad y se levantaron poco a poco las sillas de los demás salones. Vean ustedes ahí la manera distinta de discutir en grupos de trabajo que no se permitía con los salones, con las sillas clavadas al piso. Adelante. También donde quiera que llego, trato de hacer que los grupos se encuentren situados en círculos concéntricos para facilitar la interacción con la gente. Adelante. Ahí están las experiencias, entre otras, en ese libro, en la siguiente. Y con esto voy a ir avanzando hacia el final de la plática. Este es un sociodrama real que organicé en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el 96 para hacer conciencia
en el grupo a fin de enfrentar un problema en la organización escolar y buscar solución. Yo aquí cambié el nombre de sociodrama, porque en el sociodrama se conoce quiénes van a actuar ciertos papeles, en qué momento se va a dar la escenificación teatral, y después se hace la discusión al respecto. Un sociodrama real, como es el término que construí, es algo inesperado, que se prepara en el momento, ¿eh? En las condiciones que se tienen. En la siguiente lámina, nuestro grupo era muy grande, de 140 estudiantes de todas las carreras en los primeros semestres. Eran carreras comunes, materias comunes. Y pues le dije al secretario de Servicios Escolares, me puse a acuerdo con él para que fuera ahí a avisarle al grupo que se iba a dividir en dos a partir de la próxima clase. Me puse a acuerdo con él diciendo que yo no iba a estar mis ayudantes de cátedra, ¿eh? Y a ver qué hacían los muchachos. Aquí pude haber hecho aplicar cuestionarios, preguntar si viene el secretario de Servicios Escolares a decir que la otra semana se va a dividir el grupo en dos. Uno va a estar con el doctor Rojas y el otro con otro profesor. ¿Qué harían ustedes? Se puede hacer, pero una cosa es conocer la opinión de otra cosa, ver in situ la conducta de la gente. Bueno, ahí está todo lo que se hizo. A la siguiente lámina, la siguiente también. Yo tenía 3 hipótesis. La hipótesis es una esperanza, finalmente. Habrá pasividad en el grupo. Solamente una minoría del grupo impugnará la decisión autoritaria de la facultad, y lo que yo esperaba es que la gran mayoría del grupo cuestionara abiertamente las medidas de la autoridad por carecer de bases pedagógicas y porque atenta contra la forma de trabajo que he impulsado en el grupo. Al final, pues en el libro relato cómo, cuando llegué a las 11:40, 40 minutos después de que fue el secretario de Servicios Escolares a dar la orden, estaba la gente discutiendo, habían nombrado un moderador, preparándose para ir a la dirección para cuestionar la decisión del funcionario. Y pues ya cuando mandé a traer al secretario de Servicios Escolares, se descubrió que era un sociograma real. Ahí está todo el debate, y ahí le pedí a los estudiantes que escribieran cómo vivieron ese sociograma real. Aparece en un capítulo del libro. La siguiente lámina. Bueno, ya para ir terminando, ¿por qué mi orientación en la práctica sociológica ha sido de ese modo? Porque pues desde el 68 me cambió el rumbo de mi proyecto de vida al participar como brigadista de ese movimiento. Después, en la siguiente lámina, como les decía, en 1972, cuando fui empleado de estadística, ubicado en la Torre de Rectoría, hicimos una asamblea, propuse una asamblea a toda la gente del departamento para decidir qué hacíamos, porque ya había caído todas las facultades, escuelas e institutos en manos de los huelguistas por el contrato colectivo de trabajo y la creación del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM. Y pues se votó por irnos a la huelga. Y de ahí duramos 18 días haciendo guardia, día y noche, hasta que se logró el propósito. Adelante. En ese libro relato otros movimientos campesinos. A los pocos meses, en enero, justamente en estos días, hace 50 años, compañeras, compañeros, empezaba ya los momentos más álgidos de uno de los primeros movimientos sociales por el agua potable en el estado de Morelos, en el que me apoyó el obispo Sergio Méndez Arceo, fundador de la Teología de la Liberación.
Él me apoyó en este movimiento. Adelante, en la siguiente lámina. Manejé varias hipótesis de investigación acción que fueron surgiendo de esos movimientos sociales, que después los utilicé en otros movimientos sociales, hasta el movimiento de los becarios 2019, adecuando las hipótesis según las circunstancias que se presentaban en el aquí y en el ahora. Adelante. Aquí estamos nosotros en 73, cerrando tomas de agua clandestinas, que nos estaban robando el agua, con los campesinos ahí. Adelante. Ahí está la concentración. Cuando iba a ir el gobernador el 12 de marzo del 73 a Chiconcuac, estado de Morelos. Hay un Chiconcuac, estado de México. Este es Morelos. Fui a todas las días antes con las autoridades de los pueblos, fui a todas las escuelas primarias para hablar con los profesores, con los directivos, para que hablaran con los padres de familia a fin de que también fueran a protestar por la falta de agua. Adelante, en la siguiente. Esta es una foto única, puedo decir, perdón que lo diga, es una foto que no hay en ninguna parte del mundo, en ningún movimiento del mundo, al menos que yo conozca, en donde los niños hayan protestado contra el gobernador y le hayan hecho perder los estribos, como está la crónica, el reportaje de un periódico, que veremos en un minuto más. Cientos de niños fueron. También le pedí a las mujeres en las asambleas que asistieran. Era hace 50 años y el machismo dominaba como sigue dominando hoy en el medio rural, como sigue dominando en nuestras universidades, en la sociedad, en todos los espacios sociales. En ese entonces era aún más fuerte el machismo y les decía que tenían derecho a participar en las asambleas, tenían derecho al voto, ¿no? Y poco a poco se fue haciendo conciencia en los campesinos para que fueran también las señoras a las asambleas. Adelante. Y esto lo logré cuando se aceptó que fueran dos mujeres quienes encabezaran la marcha de protesta. Ese 12 de marzo, ya dentro de unos pocos días se cumplen 50 años, cuando esperábamos al gobernador en Chihuahua, Morelos, 12 de marzo del 73. Adelante. Ahí está. Con insultos contestó el gobernador, el presidente del pueblo. Yo había arengado a la población para que cuando llegara el gobernador y el subsecretario de Recursos Hidráulicos del gobierno federal exigieran agua potable, no la pidieran, la exigieran. Los adultos se callaron ante la exigencia del gobernador de que se callaran. Los niños, niñas siguieron gritando, ¿sí? E hicieron perder los estribos al gobernador. Adelante. Y pues después me involucré en otros movimientos. Aquí me apoyó el ex candidato a la presidencia de la República, que después sería el ingeniero Alberto Castillo, sería candidato a la presidencia en el 88, me apoyó. Y aquí está la amenaza del gobernador. Ya cuando intervenimos para evitar la imposición de los candidatos priistas a las presidencias municipales del estado de Morelos, aquí me tachan de profesor subversivo, universitario, subversivo, culpa de este motín. En la revista Punto Crítico está ya la amenaza velada. Adelante, en la siguiente. Aún así, pues seguimos trabajando y pues eran fuertes mis declaraciones. Tomaremos por la fuerza el Palacio Municipal, dijo Rojas. Si toman el palacio se pondrán al margen de la ley, dijo el capitán Galindo. Adelante. Las circunstancias me llevaron a decidir el 26 de mayo del 73, ¿no? Dirigir la toma de la mitad de los municipios del estado de Morelos, 16 en ese entonces. Eran otras condiciones, la guerra sucia ya se estaba viviendo. Adelante.
y solamente logramos tomar 5 alcaldías en Morelos. ¿Ah? En la siguiente lámina, luego en el 75, nuevamente me piden apoyo los productores de caña para que se eleve el precio de su producto. Me apoyan aquí en esta carta 2 directores, bueno, después serían directores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí están 2 de ellos que firman, Carlos Sirven y Juan Felipe Leal, exigiendo justicia a los campesinos productores de caña. Pues pasaron los meses y pues no se lograba esto hasta que decidimos el 9 de noviembre, domingo 9 de noviembre del 75, tomar el ingenio azucarero de Emiliano Zapata. Adelante. Ahí está. Con 62 pueblos, ¿sí?, para exigir respeto a los productores de caña de azúcar del estado de Morelos. Se logró el propósito. Luego en la siguiente lámina ya la democratización de la UNAM, lo que ya he comentado antes, cuando me sacaron mi expediente de gobernación porque estábamos evitando la imposición del director de la facultad por parte de la rectoría y por parte del gobierno federal. Estaba metido ahí el gobierno federal en 1991-92, es el movimiento que relatamos en un libro que ahí aparece en ese video. La siguiente. Bueno, pues nuevamente, para conmemorar el 40 aniversario del movimiento estudiantil del 68, el rector Naro Robles, pues invitó a 16 académicos a hablar del movimiento, de los cuales 14 nunca habían estado en el movimiento, y consideré que no era justo esa manera de conmemorar el aniversario del movimiento estudiantil del 68, y en el periódico La Jornada invité a la comunidad universitaria a izar la bandera a media asta. El 18 de septiembre, frente a la rectoría, porque ese día, en el 68, entró el ejército a Ciudad Universitaria. Me pusieron muchas objeciones, pero les dije que pues yo iba a hacerlo y que era nuestra universidad, no de la burocracia universitaria. Al final lo permitieron. Adelante. Y la última se opone a que la UNAM participe en marcha con el actual rector Graue, que era marcha de apoyo a Peña Nieto. Me opuse con 5 razones de peso, que allí están. No contestó rectoría. Y estas son algunas de las expresiones de mi práctica sociológica, que es una práctica política también, sociopolítica, y que ha tamizado mi trabajo de investigación, mi trabajo docente, profesional, de una u otra forma. Y es que no puedo rehuir las circunstancias en donde me veo envuelto. Sería muy cómodo mantenerme neutral, ¿no?, y dejar que las cosas fluyan para que no nos afecten. En otros términos, ver pasar el tren de la historia desde el andén, o correr y subirse al tren de la historia para participar en la construcción de la misma, y no solamente leer la historia en los libros. Y ahí la cuestión. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctor. Es un gusto escucharlo. A mí siempre me ha fascinado que usted no nos dice una serie de cuestiones que estén en los libros, sino que a mí me parece que usted vive, vive la metodología, vive la investigación, y su vida es un ejemplo de ello.